Buen día para todos. Otra sesión más con el ingeniero Pico. Muy buenos contenidos están saliendo. Hoy no va a ser la excepción. Otro contenido valioso. Espero que lo aprovechen al máximo. Hacemos estos contenidos con mucha seriedad y con mucho valor para entregarles. ¿Sí? Entonces, pues nada, esperamos que lo aprovechen mucho, que les sirva en sus plantas de speller o aceiteras. Y pues digamos, nos estamos enfocando en otros aspectos importantes a otro tipo de gremio que quizás quieren crecer más, quieren llegar a otras canchas y digamos, les falta un poco de información. Entonces aquí estamos nosotros para brindarles todo eso, esa información valiosa que quizás puede ser de mucha ayuda y puede transformar de pronto su negocio a crecer más. ¿Qué más, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Todo muy, muy bien. Bueno, ingeniero, vamos al poroto. Primera pregunta, ingeniero, importante. Hablemos del uso del speller de soja como una opción de alimento nutritivo para cerdos. ¿Cómo debe ser ese concentrado, ese alimento balanceado en base al speller? Bueno, el speller en una dieta porcina es muy importante. Recordemos que a grandes rasgos el 33% del pienso del alimento balanceado está compuesto por speller de soja. Y el resto es maíz con algunos núcleos, minerales y demás. Pero es el segundo en importancia en cuanto a volumen, pero el primero en importancia respecto a calidad. O sea que ese expeller le proporciona no solo la proteína, pensando en proteína 40-42%, sino que le proporciona una materia grasa que puede ir entre el 6 y el 8%, necesaria para el aporte energético. Por lo cual, de manera macro, el expeller es muy importante, y cuando hablamos de manera micro, hacer un expeller de calidad significa que en el proceso de extrusión, que es un proceso térmico, el cual lo necesitamos para desactivar todos los inhibidores de tripsina y demás, para bajar esta famosa actividad ureásica, nosotros tendemos también a dañar las proteínas y algunos aminoácidos esenciales como lisina o metionina. Si no hacemos un buen expeller de una buena calidad, podemos generar un daño en ellos que luego repercuten en la conversión de ese alimento en kilos de carne, que es en definitiva lo que nos interesa. Entonces, en el expeller para una dieta porcina es muy importante la calidad que se logra en nuestra planta. Segunda pregunta, ingeniero. ¿Qué tan buena y común es la idea de construir una planta de speller y aceite de soja como estrategia para bajar costos en la alimentación de porcinos? ¿Conoce algunos casos? No, no es que queremos, pues, de traerles una idea súper innovadora, pero conoce casos en el cual, digamos, el empresario dice, voy a armar una planta para, digamos, jugar en otro campo y así me sirve para mis cerdos, para alimentar a mis cerdos. Así es, así es. Actualmente estoy asesorando a 4 empresas que tienen ese método, que en su momento arrancaron para autoabastecerse de la calidad del expeller y para darle valor agregado a su soja. Lo que terminó ocurriendo luego es que, como ya aprendieron a hacer expeller y los vecinos le pedían, empezaron también a hacer para vender, pero es muy bueno. De hecho, se comparten conocimientos. De hecho, en una de las plantas en las que estoy, el mismo operario maneja la parte de extrusado y prensado de soja, es decir, la generación del expeller, y también fabrica alimento balanceado, debido a que ambos procesos son automáticos, y es muy bueno porque uno controla así la calidad del expeller que necesita y puede ajustar, ya hilar fino, le llamamos en Argentina, para hacer un expeller específico, por ejemplo, para madres y para lechones, y hacer otro expeller con otra calidad, con otras temperaturas de proceso, entre otros parámetros, para lo que son los capones, los gordos, el animal ya más grande. Así que es una excelente idea, es una forma de integrarse, de autoabastecerse del insumo principal y darle un valor agregado a la soja. Normalmente esta gente que cría cerdos tiene también soja y maíz,
El maíz lo muele y lo mete en el alimento balanceado, pero la soja como tal hay que extrusarla. Así que es una excelente oportunidad debido a que el cerdo también, recordemos, consume 3 kilos de alimento para hacer 1 kilo de animal vivo en pie, lo que nos da que un animal en pie al momento de faena pesa 105, 110 kilos, lo que significa que en toda su vida ese animal consumió 300 kilos, de los cuales 100 son de expeller, por lo cual el volumen es significativo de consumo y vale la pena pensar en esto como una alternativa más a la hora de hacer la cría de cerdo más rentable por la reducción de costos y el aseguramiento de la calidad, ¿no? Una pregunta referente a lo que acaba de mencionar, ingeniero. Digamos, para crear alimento balanceado para, digamos, una edad o un tiempo del cerdo, parte, digamos, la producción desde el poroto o, digamos, ya tengo el speller y a partir del speller generalizado lo organizo para el diferente tipo de alimento balanceado que vaya a crear, bien sea que esté pequeño el cerdo, que esté en faena, o empieza desde el poroto. Ustedes dicen, bueno, este silo vamos a trabajarlo para, no sé, cerdas que están lactando, que están embarazadas, no sé. Claro. No, a ver, el cerdo en ninguna de sus etapas de edad ni puede consumir soja cruda, porque en el caso de la cerda la aborta y en el caso de los lechones genera diarrea e incluso hasta la muerte, por lo cual el grano de soja entero para la alimentación de cerdo es mala palabra, está prohibido porque lejos de traer beneficios trae problemas. Por eso es que uno hace la expeller de soja, que es un proceso en el cual desactiva estos problemas que uno tiene, la actividad ureásica, generando un producto que sí lo puede consumir, es decir, es una planta que está al lado. Una vez que uno hizo la expeller de soja, ahí ya sí hace el alimento balanceado. Lo que nosotros hacemos en algunas plantas es tener 2 tipos de expeller, trabajando a distintas temperaturas, o sea que el lechón y la madre necesitan un expeller con bajísima actividad ureásica. Para eso las condiciones de proceso son determinadas. En cambio, el capón necesita y acepta que ese expeller de soja esté un poco nomás, no es mucho, más crudo y por ende todos los aminoácidos termosensibles como son la lisina, la metionina y demás están menos dañados y contribuyen más a que engorde el animal, por lo cual es muy importante cuando uno compra el expeller, compra un genérico, pero cuando uno tiene su fábrica, se puede dar el lujo de decir, mire, hoy en mi planta, todo el día de hoy, o estas 12 horas, voy a producir para lechones. Bueno, uno tiene las condiciones de proceso, como tiene que colocar la máquina, para lograr un excelente producto para los lechones. Al otro día voy a hacer expeller para los capones. Uno ya sabe que los capones necesitan este parámetro, este otro, por lo cual configura la instalación, que es cambio de temperatura, velocidad, es algo muy simple, se hace en minutos nada más, para darle la otra calidad. Y así logramos un expeller específico para cada animal. Repetidamente hemos hablado de las ventajas de la soja como alimento balanceado para animales, pero hablemos de los factores antinutricionales que pueden afectar el ganado si no se prepara adecuadamente. Bien, eso es muy importante. Nosotros en una aceitera, nuestro objetivo es sacar aceite, pero quizás el objetivo más importante es lograr cocinar esa soja. Esa actividad ureásica que uno la controla en un laboratorio por el rojo fenol, es un método colorímetro simple, al alcance de cualquier persona, que no hace falta que esté calificada, o ya midiendo pH y demás, que ya es un equipo más complejo de laboratorio, tiene que validar que el proceso térmico de cocción ha destruido todos estos componentes antinutricionales. Es algo necesario. Después uno apunta a determinada temperatura para sacar más o menos aceite, depende del proceso. Pero es muy importante tener validado esto, por lo cual a la hora de concebir una planta de extrusado,
es importante contar con las operaciones unitarias de secado o los parámetros de la soja a la entrada del proceso, porque si uno no tiene los equipos necesarios, puede tener inconveniente aquel día que la soja vino fuera de parámetros. Cuando a uno le entra una soja muy húmeda y no tiene la instalación debidamente preparada para estos desvíos, ahí va a generar un problema muy grave. Por lo cual, esto hay que darle el profesionalismo que corresponde, y el caso hacer un análisis y saber qué puede procesar mi planta y qué no. Si la planta está bien preparada y tiene todos los equipos necesarios, no vamos a tener problemas de esta actividad ureásica. De lo contrario, podemos correr grandes riesgos, que en el cerdo son muy graves, pero en pollos son catastróficos. En cambio, en un tambo se ve afectados ciertos parámetros, que no es nada bueno, pero no comprometemos la vida del animal. Por lo cual, la actividad ureásica tiene que ser tomado como un tema principal a la hora de tener una planta, y no podemos dejar de medirlo, no podemos dejar de tomar muestras y llevarlos a laboratorios que acrediten de manera externa lo que nosotros estamos diciendo, que nuestro proceso está validado. Eso es una buena práctica que nos ayuda siempre a estar seguro de que el producto que nosotros le estamos entregando al mercado, ese speller, es inocuo y no va a afectar la salud de los animales de nuestros clientes. Okay, la recomendación entonces es hacerlo, pero hacerlo bien, definitivamente. Sí, eso no hay duda. Ingeniero, ¿con qué se puede mezclar la soja para complementar el alimento o la demanda? ¿Se necesita de equipos diferentes? Bien, para hacer los alimentos balanceados ya necesitamos equipos de molienda y de mezclado. Es decir, una planta de speller, la misma planta de speller puede servir para hacer speller para pollo, para lechones, para bovino, para tambo, para hacer huevo. No hay problema por eso. Una vez que tengo ese speller, para poder hacer un alimento balanceado para cerdo, lo voy a complementar nutricionalmente agregándole un 60% de alguna fuente de hidrato de carbono. En Argentina, la que mayormente utilizada es la de maíz. En cambio, en algunos países como Brasil, que tienen más sorgo, usan sorgo como una fuente. Algunos usan trigo en alguna época del año. El trigo normalmente es más costoso, por lo cual no se utiliza y tiene mucha fibra. También se puede usar alguna cebada, es decir, alguna fuente de energía en cuanto a la dieta. Y al último se agregan, varía entre un 3 y un 5% de la fórmula total, lo que son las minerales, vitaminas, núcleos y algunos agregados externos de aminoácidos, con el fin de lograr un alimento equilibrado para cada edad del porcino. De esta forma, el cerdo consume en su vida más de 8 alimentos distintos que se preparan con los mismos equipos. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Cree que es una buena forma de diversificar la inversión obtenida en la porcicultura? O sea, ¿cree que es una forma o un negocio en el cual estos empresarios se pueden meter? Sí, hay una realidad de lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Ya pasó con el pollo, que hoy el pollo en el mundo está manejado por pocas manos, ¿no? Que tiene un sistema integrado. Entonces, aquellos que criaban pollos, si hoy no pertenecen a un sistema integrado, no tienen después dónde colocarlo, son volúmenes muy bajos. Eso también está ocurriendo con el cerdo. Si uno viaja a España, ve que criaderos de cerdo de menos de 10.000 madres ya no son rentables, no son viables. En América Latina ese número es menor, pero cada vez hay una mayor concentración, ya que uno ya dejó de criar el chancho en el barro. Está criando un cerdo que tiene una determinada eficiencia y demás. El cerdo, como la vaca, como hay varios alimentos, tiene muchos vaivenes en su precio. Hay épocas donde se gana mucho dinero, que la carne está cara y la materia prima es tan barata, pero hay otras veces en el mismo año donde ocurre ciertamente al revés, por lo cual el productor pierde dinero. Cuando uno analiza la estructura de costo, más del 80% del costo es el alimento. Y ahí es donde, y el componente más importante en ese caso es el speller, por lo cual
Yo siempre lo que le aconsejo a los productores agropecuarios que tienen a lo mejor 500 madres, 600 madres, y cuando uno habla, che, y el alimento, no, el alimento me lo hace tal, compro el expeller en tal lugar, y sufren a veces por los pagos, ¿no? Del expeller y demás. Esto se ve mucho en el tambo. Entonces, una forma de bajar los costos y de ser eficiente, a lo mejor pensar, no, che, tengo 500 madres de cerdo, me voy a ir a 1000. No, ¿por qué no me pongo una planta, me integro y logro reducir los costos de mi alimento? Y ahí surge lo que me dicen varios, ¿no? Ponen una planta de alimento balanceado y expeller de soja para reducir los costos y ganar más dinero con la crianza de cerdo, pero cuando yo les hago analizar los dos negocios por separado, ven que es mucho, porque ellos también venden expeller al resto, ven que es muchísimo más rentable la aceitera que su actividad principal, que es la cría de cerdo. Y lo que nos ha pasado con varios productores es que a medida que empezaron y vieron los números, si bien crecen en cerdo, crecen mucho más con el expeller, porque en el cerdo uno empieza a darle alimento al animal, y son 6 meses en lo cual uno le está dando alimento. Uno está de alguna manera enterrando 300 kilos de alimentos, y hasta que no ocurren los 6 meses, donde el animal ya llegó a su peso de faena, uno no recupera nada. En cambio, en una aceitera, uno le traen el camión de soja y se lleva el expeller, por lo cual la paga es inmediata, ¿no? Entonces, respecto al capital de trabajo, es muy importante pensar en diversificar, de hacerse su propio expeller de soja. Ingeniero, hablemos de dinero y talento. ¿Qué se necesita para fabricar alimento balanceado para cerdos? Bien, en este caso lo que hablábamos, además de tener el maíz, el expeller de soja, la planta de alimento balanceado y la planta de expeller, es necesario tener un buen vínculo con médicos veterinarios que normalmente nos ofrecen sus servicios a cambio de que le compremos los núcleos vitamínicos, los núcleos minerales y demás. Eso es un buen aporte. Yo siempre digo que esos profesionales veterinarios muy formados y especialistas en cerdo, es muy importante que los llevemos a nuestra granja, que le probemos las distintas dietas, que tenga más o menos proteína, y ver las conversiones y trabajar junto con ellos. Es muy importante, como es importante profesionalizar la aceitera y la planta de alimento balanceado, es muy importante tener el médico veterinario, y se pueden hacer unos muy buenos trabajos entre el médico veterinario y el que está a cargo de la planta de expeller, de extrusado, de alimento balanceado, tratando de mejorar la dieta. Eso ocurre a la hora de hacer el expeller, también en cuanto a manejar la granulometría del alimento balanceado. Nosotros en algunas plantas hemos cambiado el sistema de molienda para bajar la dispersión, la curva de dispersión del alimento balanceado, ya que si el alimento es muy en polvo, al animal le puede generar úlceras, y si el alimento es muy grande, se termina no aprovechando ese alimento y se desaloja del cuerpo del animal a través de las heces. Entonces, es muy importante. ¿Y de qué sirve hacer una dieta más proteica si después mi alimento balanceado o se desparrama en la alimentación y se cae? Hoy ya estamos trabajando en varias plantas con alimentos balanceados peleteados, que pueden ser transportados y que además se pierde mucho menos en comedero y se pueden ensilar. Es decir, hay mejoras constantes en la actividad porcina, que es muy importante llevarlas adelante con profesionales, porque cuando vienen los momentos complicados, donde no es tan buen negocio transformar lo vegetal en proteína animal, en cerdo, es algo a tener en cuenta. Así que yo aconsejo rodearse de profesionales que uno ve que rápidamente logran los resultados, ¿no? Y en cuanto a dinero, ingeniero, ¿cuánto cree más o menos? Bueno, una planta de expeller de soja, hoy estamos hablando de que a partir de los $500.000 uno puede poner una planta. Ya para agregar una planta de alimento balanceado pequeña, ¿no? Estamos hablando de $300.000, $400.000,
uno pueda utilizar las mismas descargas, por lo cual el acopio es el mismo. Estamos pensando que por menos de $1.000.000 uno puede agregar a lo que es el criado de cerdo la planta de alimento balanceado y expeller. Hay un dato no menor: si yo ya tengo una planta de alimento balanceado y una planta de expeller para autoconsumo, va a ocurrir que vamos a empezar luego a vender a los vecinos. Los mismos vecinos te van a querer, che, en vez de ir a buscar el expeller de soja 200 kilómetros, te traigo la soja a vos me haces el expeller, te llevo el camión con soja, me das el expeller, y así, poco a poco, te terminás presentando en un radio no mayor a 50 kilómetros. En Argentina, en Bolivia quizás ese número es 200 kilómetros, y en Brasil poco más. Empezás a ser proveedor de alimento balanceado y de expeller de soja. Ok, ingeniero. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo cree que se puede llevar el proyecto a la realidad? Digamos, de tener la idea a, digamos, montar la planta y de que la planta ya empiece a generar algunos ingresos. Bien, eso es una muy buena pregunta. Recordemos que en el cerdo uno tiene el lechón, compra el lechón y hasta los 6 meses no ve nada de dinero, solamente aporta dinero porque el animal no llegó al peso de faena. En una aceitera, normalmente hay que pensar en unos 5 a 6 meses entre la idea, el pago de el primer dinero para que los proveedores hagan las máquinas, hasta que empieza a salir el primer kilo de expeller y el kilo de alimento balanceado. Puede variar, si uno importa las máquinas puede ser un poco antes, pero bueno, hay obras, el acopio, los galpones, la energía eléctrica que llevan su tiempo. Por lo cual yo siempre digo que hay que esperar, hay que pensar que uno pone la plata el 1 de enero y hasta el 1 de julio, agosto, no empieza a ver el producto. No significa que va a tener que poner toda la plata en enero, ¿no? Pero son los primeros 3 meses donde uno puso dinero hasta que construyen los equipos, y después ir colocándolo a los equipos, no hay problema. Pero hay que pensar en 6 meses, básicamente. Por más que uno traiga los equipos ya hechos, que los compre en stock, como estamos hablando de muchos transportes y demás, hace de que 6 meses es un tiempo prudencial para tener en cuenta para los proyectos. Hay algo importante que mencionó en la respuesta a una pregunta, y es, digamos, la experiencia que han tenido algunos empresarios, algunas personas que, digamos, crían cerdos. Y pues, digamos, la recomendación siempre a nivel de negocio es que, digamos, lo que uno, las ganancias que uno tiene, las utilidades, volverlas a meter en el mismo negocio para que vaya creciendo. ¿Usted recomendaría que, digamos, esas utilidades, en vez de volverlas a meter en el negocio, es mejor aventurarse con una planta de expeller? Sí, si uno lo analiza desde el punto de vista de un FODA, desde el punto de vista del riesgo, baja el riesgo por la diversificación. Si uno lo analiza desde el punto de vista de indicadores más económicos de un proyecto, como la TIR, el recupero de inversión, el VAN y demás, los números que se obtienen en la planta de expeller de soja son mayores en cualquier estadio. Es decir, si uno mira el mejor momento de la crianza de cerdo y el peor momento de una aceitera, uno pensando en los últimos 15 años en Argentina, siempre se ganó más dinero haciendo expeller de soja que criando animales. Por el simple hecho de que una es una actividad industrial que lleva un proceso, lleva maquinarias, de un relativamente bajo capital de trabajo, desde el punto de vista no en maquinaria, pero sino en el circulante de los tiempos. En cambio, lo otro es una actividad primaria, ¿no? Que es transformar granos en carne, donde hay muchos ofertantes, y son negocios muchas veces dominados por grandes empresas que tienen 20.000, 30.000, 40.000 madres del cerdo y que manejan el precio. Y uno está hablando en un animal, en un cerdo, un animal que está vivo, que cuando llegó a los 6 meses, a los 110 kilos, esté al precio que esté, uno lo tiene que sacar. Una, porque pasa el periodo y se va en grasa y es castigado en los frigoríficos. Y la otra es porque no hay lugar y viene la cama subsiguiente, ¿no? Por lo cual, en cambio, en la actividad industrial, el número no dio,
bueno, paro o trabajo en vez del lunes a lunes, de lunes a viernes, o trabajo para algunos clientes, pero subo o bajo una térmica. Por lo cual no hay comparación en ese sentido. Como yo bien te dije, los casos prácticos han hecho de que cada vez más se dedican a hacer el expeller de soja y no tanto a crecer en su planta de alimento, de criar el cerdo. De hecho, cuando uno analiza los números y los ve como dos proyectos por separado, que así es como hay que ver los proyectos, ¿no? Porque si no, uno subsidia al otro y se mezclan todos los negocios y no sabemos cuál es el negocio bueno y cuál es el malo. No hay duda de que poner una planta de expeller, de hecho, con 2 de los clientes que asesoro que han hecho una unidad transitoria de empresas, una UTE se llama en Argentina, se han unido para criar lechones juntos, ya han hecho la planta de alimento balanceado y en vez de seguir ampliándose en su capacidad, han puesto su fábrica de expeller de soja para autoabastecerse y manejar la calidad. Así que, de alguna manera, es como una necesidad en este proceso de transformar grano en carne. El extrusado está ahí al medio, porque la soja, mala suerte o buena suerte, la soja tal como está no puede ingresar al cerdo. Y bueno, y nos queda todo esto, el aceite, ¿no? Que es el que paga todo esto que estamos hablando. Específicamente, ¿qué tipo de asesoría puede ofrecer a aquellas personas o empresas de la porcicultura que quieran diversificar sus inversiones con una planta de expeller y aceite de soja? Digamos, ingeniero, ¿usted qué puede ofrecerle a estas personas, a estos empresarios, a estos inversores? Hablemos de eso, de sus servicios como tal y de su Sí, experiencia. básicamente lo que uno hace en estos casos es, en primer lugar, tener una reunión, además de los dueños, con el veterinario, la persona de la granja. Recordemos que la mayor facturación de esto viene del cerdo, en una primera etapa, donde uno ve, analiza la raza, el tamaño, qué cantidad de expeller de soja consumen al año, qué tipo de dieta necesitan, si quiere una expeller que tenga 7 de materia grasa o 9 de materia grasa. Eso hace que uno elija qué tipo de maquinaria compra luego, qué cantidad de soja tiene, y bueno, a partir de eso se hace un análisis donde decimos, bueno, yo de la cantidad de horas de marcha, supongamos una planta de 1 tonelada hora, el 20% del tiempo voy a trabajar para mis cerdos y voy a consumir el 30% de mi soja. Bueno, a ver, hacemos un estudio a ver qué otras actividades hay alrededor. Ya la planta no solo trabaja para uno, sino que también trabaja para el resto. Y hay algo muy bueno que yo lo veo entre las aceiteras que asesoro. Aquella aceitera que elabora expeller de soja para la venta es un caso. Ahora, aquella que elabora expeller de soja para la venta y para el consumo propio al cliente, le da también una gran tranquilidad, porque le dice, mira, de esa pila donde estoy sacando expeller para vos, también saqué expeller para mis animales. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, un negocio ayuda al otro, ¿no? Es decir, el expeller baja los costos de la dieta, pero a la vez el tener el criadero de cerdo y demás, le da a la planta de expeller de soja un estatus en cuanto a la calidad. Porque, bueno, uno como cliente dice, mira, si este expeller se lo da a sus animales, tiene estas conversiones y demás, es de esperar que conmigo pase lo mismo. Por lo cual, para aquel que tiene soja y tiene animales, mucho no le queda, ¿no? Es decir, hacer su propio expeller de soja, y hay que aprovechar estas épocas donde el aceite, que es el que paga todo, siempre yo lo digo, está en un valor extraordinario, lo que hace que uno recupere rápidamente la inversión. Y bueno, algún día ojalá la guerra esta termine y a lo mejor los precios bajen. Que bueno, ya entramos también en la parte de los biocombustibles, por lo cual yo no soy creyente de que vayan a bajar los precios, muy por el contrario, van a subir. Por eso plantas tan grandes en Estados Unidos se están armando en estos momentos. Así que es un buen momento para pensar, uno como criador de cerdo, en plantas de expeller. Y ahí yo siempre digo, el asesor lo que tiene de bueno
es que si uno va y compra una planta de speller al fabricante, le va a vender lo que tiene. Si uno va a través de un asesor que hace todo este estudio que yo te mencioné, termina comprando una planta mucho más económica. Nosotros hemos puesto una planta de speller de soja hace tiempo nada más, que nos costó menos de $150.000. Y la hicimos específicamente para los animales que él tenía, con la calidad que él necesitaba. Y se ahorró muchísimo dinero. Así que ahí está un poco los beneficios de tener un asesor que te acompañe en el proceso de la selección de equipos y que entienda qué necesitas y a dónde podemos llegar. Perfecto, ingeniero. Bueno, para los que nos ven, no es un secreto que el ingeniero Pico hace este tipo de asesorías. Él es docente, pero también, digamos, acomoda su agenda para viajar por toda la Argentina, para viajar por Bolivia, para viajar por Paraguay o donde ustedes lo requieran. No hay ningún problema. La idea es que el ingeniero pueda conocerlos, pueda ir, conocer el entorno, mirar las oportunidades en el campo. Entonces, si, digamos, quieren implementar o quieren optimizar su planta, escríbanos. En la parte de abajo encuentran un enlace, se pueden comunicar con nosotros. No es un secreto, nosotros compartimos contenido, pero este contenido, por más que sea bueno, cada planta tiene su particularidad, ¿sí? Cada terreno tiene su particularidad. Entonces, por más que uno pueda generar contenido, no hay nada como trabajar personalizado para un cliente específico. Entonces, pues nada, si quieren, en la parte de abajo encuentran todos los enlaces. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo y pues nos veremos en otro video de speller y aceite de soja. Muchas gracias. Que descansen.